Buenas tardes a todos. Les saludo en nombre de nuestra fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace más de 16 años con ustedes y ahora con una frecuencia semanal. Estas entidades son la empresa Aguas Capital, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. La conferencia de hoy es la 34 del año 2022 y la 18ª híbrida es también nuestra sesión número 379 en la vida institucional del Movimiento Educativo, Cultural y Social del 5 a las 5. Las próximas actividades programadas por la Fundación son las siguientes. El viernes 26 de septiembre, desde Berlín, estaremos entregando de manera virtual la tercera actividad del Foro Internacional Reflexiones sobre la pertinencia del sistema de educación superior de Norte de Santander. De hoy en 8, el turno de participar es para la doctora Blanca Mónica Panqueva Bernal, bogotana, quien estará mostrando las características más importantes del sistema educativo de Alemania. El lunes 26 de agosto, el invitado es el ingeniero electricista Manuel Peña Suárez, es candidato a la rectoría de la Universidad Industrial de Santander. Él estará presentando la propuesta Suben las tarifas de energía eléctrica, soluciones. Es un tema de especial importancia y trascendencia y es un tema actual. El viernes 30 de septiembre estará con nosotros desde los Estados Unidos el ciudadano mexicano doctor Carlos Tosteli Hernández con la conferencia La vida en el metaverso. Lo recomiendo. Lo recomiendo. Y el 13 de octubre, desde Madrid, nos acompañará la doctora Nuria Terribas Salas con su conferencia sobre la eutanasia, una nueva realidad, la muerte forma parte de la vida. También la recomiendo. ¿Sí? Esta tarde, noche de hoy, 16 de septiembre, tendremos en la sala de la biblioteca y en nuestra plataforma virtual a los señores Freddy Osvaldo Ovalles y Luis Alberto Peña Peña con la conferencia La observación de aguas, perdón, la observación de aves en norte de Santander, un reto de ciencia, tecnología y afición. Es de anotar que hace poco más de un mes presentamos al señor Jesús Rangel, quien estuvo tocando este mismo tema, pero desde el punto de vista del avistamiento como posible programa de turismo. Los invitados de hoy, hay que decir que Freddy Osvaldo Valles es ingeniero de sistemas de la UFPS, con estudios de especialización en la universidad, estudios de especialización en teleinformática en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en ingeniería electrónica del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, y actualmente está desarrollando la tesis de doctorado en tecnología de la información en el campus de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, en México. También es especialista en comunicación digital de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. Tiene 18 años de experiencia como docente universitario y cuenta con el reconocimiento como investigador junior de MinCiencias, gracias a los proyectos y trabajos de investigación y a las publicaciones realizadas. Adicionalmente, funcionario del SENA y es docente de medio tiempo de la Universidad Remington, sede Cúcuta. Es aficionado a la fotografía y fanático de las aves y del turismo cultural y de historia, lo cual se combina con nuevos estudios para interrelacionar las áreas anteriores con las TICs en pro de la divulgación académica, informativa y científica de los conocimientos relacionados con la tecnología y que puedan aportar al cuidado, conservación e información de las especies de aves del norte de Santander, algunas regiones de Colombia y de países como Ecuador y México.
Mientras tanto, Luis Alberto Peña Peña es biólogo de la Universidad de Pamplona, miembro fundador de la Sociedad Ornitológica del Nororiente Andino, Sonora, socio de la Asociación Colombiana de Ornitología, ACO. Hace parte de la Fundación Neotropical. Está encargado de trabajar para el estudio, cuidado y protección del cóndor andino en algunas localidades de Santander y norte de Santander. Es miembro del grupo de observadores de aves Ruhuachira de Pamplona y miembro de Birdings norte de Santander. Desde muy joven le ha gustado estar en la naturaleza, siendo este el inicio y el gusto por la fauna, en especial por los campos de la ornitología. Actualmente trata de buscar y retratar las aves del norte de Santander y sus sitios fantásticos, donde pajarear, el cual lo motiva a mostrar lo bueno y bonito que tiene nuestro departamento, combinándolo con la ciencia participativa y la educación ambiental. Démosle pues la palabra a estos jóvenes norte santanderianos que tienen en común el gusto por la naturaleza. Señoras y señores, al terminar la presentación de nuestros invitados, esperamos las preguntas e inquietudes de los asistentes y de los que hayan conectado para ver esta presentación. Sigan, apreciados amigos, Freddy Osvaldo y Luis Alberto. Buenas tardes, profesor Patrocinio. Buenas tardes para todos los asistentes a la sala. Bueno, es de verdad un honor y un orgullo estar acá en esta oportunidad en la Fundación 5 a las 5. Le voy a ceder la palabra acá a Luis Alberto para que él inicie y en la segunda parte pues la voy a orientar. Entonces, bien, Alberto, bienvenido. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. El día de hoy pues vamos a estar hablando del tema de aves. Entonces, pues yo creo que empezamos. Acá está bien, ¿cierto? Bueno, yo soy Alberto Peña. He estado trabajando con el tema de las aves desde hace aproximadamente 4 o 5 años. Y empezamos el tema que teníamos propuesto para hoy, ¿sí? El tema de observación de aves en norte de Santander, un reto de ciencia, tecnología y afición. Entonces, estos son unas entidades de las cuales pues han estado apoyando a esas iniciativas de observar las aves, de estar con las aves y de estudiar las aves del departamento. Muchos de ellos aves que simplemente son especies únicas o simplemente estudiar una sola ave o simplemente estudiar aves que están en algún tipo o alguna amenaza en la región, ¿sí? Entonces, ¿y para qué estudiamos las aves? ¿Qué es la importancia que tienen esas aves, cierto? Primero que todo, pues las aves como tal son unos gestores o son esas entidades que mantienen el ecosistema, ¿cierto? Mantener el ecosistema ¿cómo? Dispersando semillas, le dan esa segunda oportunidad a que el bosque se rejuvenezca o se crece o ayude a crecer el bosque, ¿cierto? Como control biológico, ya que pueden comerse los bichos, que pueden ser plagas en algunos cultivos. Y pues obviamente yo acá les muestro una especie que es muy, muy rara para Colombia. Y yo puedo decir, bueno, y si yo encuentro esta ave, ¿qué pasa? Esta ave me puede a mí estar diciendo que es un indicador de un buen ecosistema. ¿Por qué? Necesita extensiones de bosque muy amplios para poder llamar a su pareja. Y el canto es muy notorio, es un sonido estruendoso, ¿sí? Entonces, hay una serie de problemáticas, ¿sí? Hay una serie de problemáticas de las cuales pues nos hemos estado dando cuenta acá en el departamento y hay un sinfín de cosas que pues obviamente hay que tener en cuenta. Las voy a mencionar. La falta de estudio y publicaciones es cero.
Las zonas de difícil acceso y de conflicto, obviamente eso ha impedido que muchas personas estudien las aves desde una manera más enfocada a la ciencia. El interés de las personas es muy poco, son muy pocas las personas que dicen, uy, yo quiero estudiar las aves, yo quiero ver las aves. La falta de educación ambiental, sobre todo en las escuelas, que no hay un proceso de reforestación, que falta, digamos, como esa comunicación al decir, venga, bueno, empecemos a armar a los futuros o las futuras personas que van a cuidar ese medio ambiente, ¿cierto? La falta de financiación de estudios referentes, esto hace notorio, digamos, en la educación pública y más que todo la educación superior. Muchas veces el enfoque del estudio que se le da a ciertos o a ciertos estudios no están enfocados simplemente a tipo, o digámoslo así, a estudios de las aves o a estudios de una especie que está en peligro de extinción, digámoslo así, ¿cierto? Y obviamente la falta de usos de tecnología que pues el profe Frey más tarde, más adelante va a estar hablando. ¿Listo? Porfa. Entonces, ¿quién soy yo? Esa es una pregunta que muchos dicen, bueno, Alberto, ¿quién es Alberto? Entonces, Alberto es un biólogo de la Universidad de Pamplona enfocado en la parte ornitológica, ¿cierto? Ese es Alberto. Alberto es un miembro fundador de la Sociedad Ornitológica del Nororiente Andino, que el profe Patro ya lo había mencionado. También es socio de la Asociación Colombiana de Ornitología. Creo que es el único socio activo de Norte de Santander, ¿sí? Es el único que está activo y que está trabajando en la parte divulgativa con el tema o los términos de las aves del departamento, ¿cierto? Socio fundador de Birding Norte de Santander. Birding Norte de Santander es una iniciativa que nosotros tenemos con el fin de mostrar las aves y trabajarlas desde un término, digámoslo así, más educativo y que las personas observen y vean por qué lo estamos haciendo y cuál es el enfoque a futuro, ¿cierto? El término de la conservación enfocada a la educación, ¿cierto? También soy miembro del grupo de observadores de aves Ruguacira. Eso lo fundamos en Pamplona cuando estábamos en la universidad. Fue como de los primeros que empezamos ahí como a mostrar las aves de Pamplona. También hago parte de la Fundación Neotropical, de la cual pues sale mi tesis, una tesis enfocada al cóndor andino, a problemáticas, a enfoques que se ve la persona en el páramo, cómo ve el cóndor, tanto en iniciativas, digamos, de las personas que quieren trabajar con la especie, y muchas otras cosas que vimos ahí en la parte de los páramos de Santurbán y Almorzadero, ¿cierto? Soy miembro del G32. El G32 es el grupo de los 32 departamentos que trabajan para el Global Bird Day, ¿sí? Soy el coordinador de Norte de Santander, de los cuales pues, nos enfocamos cada uno en el departamento correspondiente y son los que amplían esa información para todas las personas que están o que quieran trabajar para los Global Bird Day o todo el Bird Day, bueno, todo relacionado con el tema de la ciencia participativa. Soy interesado en la parte educativa como método de conservación de las especies y áreas de interés para especies de gran importancia, como lo es el cóndor, por ejemplo. Y actualmente estudio las aves del departamento al ser de gran interés por ser una fuerte influencia con aves de Venezuela que más adelante les voy a mostrar un mapa de lo que hemos encontrado, ¿cierto? Porfa. Bueno, entonces acá tenemos el departamento. Estas son unas zonas de las cuales hemos estudiado, ¿cierto? ¿Qué pasa con los listados que están acá? Cuando yo empecé a pajarear o cuando yo empecé a subir listados, el departamento estaba en el puesto número 25, ¿sí? Y ya empezamos a influenciar más personas, de las cuales ahorita está en el puesto 16. ¿Qué queremos nosotros? Llegar a un futuro, por lo menos a estar entre los 10. Y para estar entre los 10, al menos toda el área de Norte de Santander, por lo menos que se conozca qué hay en esa zona, ¿cierto? Y estas son las zonas que se han muestreado hasta el momento. ¿Qué pasa con estas zonas? Ahí no se sabe nada y son zonas de gran importancia para las aves, ¿cierto? Zonas por lo menos como el Sarare. El Sarare es muy bueno para las aves. Y ahí les voy a mostrar, sobre todo en este punto, ahorita, un mapa, qué hay ahí en ese punto.
un ave muy interesante para Colombia, ¿cierto? Y esta zona, ¿qué pasa aquí con la parte del Catatumbo? No se conoce absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Por ahora estamos enfocados en la parte del Global Bird Day. Ya lo mencioné en el G32, en el grupo de los 32 departamentos. Hemos hecho salidas de campo para Global Bird Day, October Bird Day, censos navideños y censos de aves acuáticas. Esto relacionado acá en el departamento, ¿cierto? Y gracias a eso hemos tenido incidencias de aves o registros de aves que no hemos tenido en ninguna localidades que pues obviamente por lo menos solamente se vean acá en Norte de Santander, que más adelante lo voy a estar mencionando. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Empezamos con un acompañamiento que fue muy bacano, que fue Gary Style. Gary Style es como el rockstar de las aves en Colombia, en el mundo, digámoslo así. Gary Style vino a Pamplona precisamente a ver una especie de ave que ahorita se las voy a mostrar, pero no tuvimos suerte, desafortunadamente. Y después vino Peter Kirchner, este señor. Ese Peter Kirchner es la persona que ha recorrió el mundo en los países viendo aves, por todos los países del mundo. Y vino a Pamplona buscando esa misma ave que Gary Style quería ver y no pudo venir. Lo mismo Diego Calderón. No la pudimos ver. Hay que seguir mirando por qué no está esa ave ahí, qué pasó, ¿sí? Lo del Big Year fue algo genial porque mostramos el departamento de una manera sencilla, con una sola ruta que hicimos a Nicky y a Mauro, que fue una experiencia muy bacana. Hicimos la ruta de tal modo que se mezclara las aves que ellos estaban buscando con el fin de hacer ese recorrido, ¿cierto? Y fue muy provechoso porque pues al ser Norte de Santander un departamento que hasta ahora empieza o quiere mostrar, digamos, las aves desde un enfoque con el turismo, ¿sí? Nosotros tuvimos un reporte de 9 bichos, ¿sí? Y en otros departamentos donde pues obviamente hay reportes, digamos, o que están trabajando con aviturismo, solamente tuvieron 1 o 2, ¿sí? Entonces, pues nos sentimos orgullosos de haberle mostrado esas 9 especies que les sirvieron a ellos para los listados que estaban recorriendo por toda Colombia, ¿cierto? Y Jorge Muñoz, este Jorge Muñoz es un tipazo. Jorge vino a Norte de Santander y se llevó una buena cara del departamento. Lo que ha hecho Jorge en Caquetá, yo creo que es como el reflejo que yo quiero hacer acá en Norte de Santander, que es mostrar el lado bueno del departamento, influenciado no por la guerra, ni la coca, ni nada por el estilo, sino mostrando las aves. Y quiero que Jorge sea como ese espejo para mí, ¿sí? Y Fabián Schneider es un suizo que vino a recorrer el departamento y se llevó una buena impresión. Incluso Fabián, bueno, no lo pusimos, él quiso cocinar cuando fuimos donde Doña Luz Marina en Comagüeta y cocinaba y le gustaba hacer de todo, entonces fue muy bacano porque tuvo una experiencia que no ha tenido nunca. Incluso él nos manifestó algo. Del segundo mejor café que él ha tomado en Colombia, porque él es muy cafetero, toma mucho café. El segundo mejor café que él ha tomado, lo tomó en Arboledas. O sea, genial porque Arboledas y lo que es Salazar son la mata del café y el nacimiento del café acá en el departamento, ¿cierto? Y en Colombia. Y el primero me dice que es en Jardín. Él dice que el mejor café está en Jardín, pero le gustó el segundo, que es en Arboledas, súper genial. Ay, Cristian, papá, se los presento allá. Cristian es uno de los duros de aves de Magdalena y de Minca. Cualquier cosa, cuando vayan a pajarear y tales, bueno, se contacta con el hombre. Este es otro tipazo. Es otro tipazo que ha tratado de mostrarle al departamento de una forma bonita, ¿sí? Entonces, también agradecido con Cristian porque Cristian me da unos consejos muy chimbas, por lo menos lo de birding, por lo menos de muchas otras cosas que le he aprendido mucho al hombre y estoy muy agradecido con él. Carlos Pelícano es uno de los fotógrafos
como más reconocidos en la parte de la costa Caribe, ¿sí? Y él vino a buscar este bichito y lo encontramos. Entonces, ver la alegría de este señor al ver esto, eso le permite a uno mostrar lo que uno quiere hacer, ¿sí? Y lo que dice el título. ¿Será que Norte de Santander es bueno para la observación de aves? Ahí está, se los presento, el Otsipogo. ¿Qué hemos hecho también en la parte, digamos, de la conservación? Pues he estado involucrado en procesos como por lo menos la liberación de cóndores, ejemplares de cóndores en Santander. Y esto abrió muchas puertas a la investigación, sobre todo en la parte de mi tesis y lo que mostramos, pues, de tal. Eso asociado a la Fundación Neotropical, Alejandra, Fausto, a Paco, que de verdad he estado muy agradecido con ellos por lo que han mostrado, digámoslo así, en el tema del trabajo de cóndores. Y esto es eso es un reflejo de lo que ellos han hecho y lo que viene a continuación, ¿cierto? Entonces, gracias a eso, nosotros empezamos a hacer un enfoque que es el Censo Nacional de Cóndor Andino, gracias a Neotropical. Se pudo realizar este trabajo, ¿cierto? De los cuales pues se hizo una unión de los dos Santanderes, ¿sí? O sea, los dos Santanderes es potencia si lo mostramos de una forma ecosistémica, porque al unir los dos páramos que separan los dos departamentos, vamos a tener buenos resultados. Y eso fue lo que tuvimos. Norte y Santander tuvieron los mejores resultados en el tema de la observación del cóndor andino cuando hicimos el censo. Entonces, y de ahora se conoce como uno de los mejores sitios, sobre todo el páramo del Almorzadero, donde se puede ver y uno de los núcleos donde el cóndor se necesita conservar o preservar, ¿sí? Entonces, lo tenemos acá mismo. ¿Qué hemos hecho también en la parte de, pues, socialización, capacitación y educación ambiental con el tema de eso? Porque pues prácticamente después de eso surge esto que es mostrar el cóndor o llevarle a las escuelas la importancia que tiene esa especie, el papel ecológico que tiene el cóndor andino en las escuelas cercanas donde se ha estado, donde ha evidenciado el cóndor andino. Entonces, eso ha sido una tarea ardua porque prácticamente en los resultados que yo tuve de mi tesis, el 83% de las personas ni siquiera pasan la primaria, llegan de a tercero a quinto. Eso nos da un enfoque para mostrar eso. ¿Por qué no trabajamos con las escuelas rurales? ¿Por qué no mostramos la importancia que tiene el cóndor? ¿Por qué no hacemos ver que ese cóndor andino no es ese animal malo que muchas personas ven y que a futuro se puede llegar a convertir como en una amenaza para esas personas que son sobre todo ganaderos y que tienen pues en parte pues ovejas, cabras, bueno, todo ese ganado, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque que nosotros estamos dando. Hemos estado en Silos, hemos estado en Cáchira, hemos estado en La Bateca, Pamplona, en Chitagá. Y todo eso es un reflejo de un trabajo que se ha hecho gracias a la Fundación Neotropical. Porque mostrar ese cóndor así, como así, no es posible si usted se lo enseña a un niño desde primaria. ¿Y qué hemos hecho ahorita? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una guía o un libro de colibrís de Pamplona, con muchos datos que nosotros hemos tenido en muchas salidas. Solamente para Pamplona tenemos 43 especies, solo Pamplona. Entonces, esto es a futuro, ya estamos en proceso como de sacar ese libro, de poderlo imprimir y mostrarlo, ¿cierto? Es un enfoque que nosotros hemos querido hacer desde hace mucho tiempo. Y cada vez se suman muchas cosas, pues que ha estado el tiempo, bueno, muchas cosas, pero no, pero ya casi sale. Y acá empezamos a mostrar unos mapas que son interesantes, las aves de gran interés que tiene el departamento. Por lo general son aves que se encuentran en otros departamentos y que por lo general se ven o se han trabajado mejor, ¿sí? Por lo menos el tema del águila. En otros departamentos pues lo han estudiado, lo han trabajado, pero acá no. Acá solamente hay registros, hay reportes de individuos baleados, muertos, accidentados, pero no hay alguien que los esté estudiando.
Entonces el compromiso que nosotros estamos tratando de hacer es poder generar un vínculo con esa águila y poderlo decir, bueno, pucha, tenemos el águila, tenemos para trabajar, pero necesitamos de la gente, de entidades gubernamentales, de personas que quieren estudiar la especie y por qué no por lo menos de corporaciones que vigilan el medio ambiente, que se hagan cargo de todo eso, ¿cierto? Y otra serie de aves, pues no sé si al mencionarla de pronto se nos va un poquito más de tiempo, pero las voy a mencionar. El hormiguero picohacha que se encuentra en Ocaña, el chango de montaña que se encuentra en Cucutilla, el periquito aliamarillo que se encuentra también en Cucutilla, el oxípogon que se encuentra en la parte de Chitagay y parte del páramo almorzadero, el espinus que es un ave de gran importancia y que pues por obvias razones a veces es imposible revelar dónde está el lugar. Pues obviamente el mapa no le va a decir, uy, ya sé dónde está, pero hay que tener una importancia porque es una especie que está muy, muy, muy valorada hacia el tráfico ilegal y pues esa es otra cosa que nosotros queremos hacer. ¿Por qué no estudiamos esta especie y por qué no vemos ese vínculo que hay con las personas y que esas mismas personas sean las causantes de que esa especie siga y prospere, ¿cierto? El pausi pausi, que hay poco registro, sobre todo en la parte del Tamá fronterizo y con la parte de Toledo, y obviamente lo que hemos estado haciendo con el cóndor andino en los Andes de los dos Santanderes, ¿sí? Estas son otras aves de gran interés, por lo general algunas endémicas, otras en peligro, y que se encuentran acá en el departamento. Entonces, vuelvo y reitero, o sea, Norte de Santander tiene potencial. Faltan zonas de estudio donde posiblemente hayan otras cosas, ¿sí? Y acá está ese resultado de los que hemos nosotros encontrado. Y faltan más. Yo hice un listado de aves vulnerables, endémicas, en peligro, con algún grado de amenaza y más o menos están saliendo unas 50 aproximadamente, ¿sí? Pero son especies que se pueden encontrar en otra zona del país. Entonces ahí viene otro mapa que son aves con alguna referencia a Venezuela, ¿sí? ¿Qué pasa con estas aves? Por lo menos el Miotiplis flaviola solamente se encuentra acá. En ninguna otra parte de Colombia se encuentra, ¿sí? Acá y en la parte de arboledas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa ave? Esa ave no es difícil de observar, es un bicho que solamente se encuentra en zonas muy espesas y muy difícil de observar. ¿Qué pasa con estas aves? ¿Qué pasa con esas fotos que están aquí? Sobre todo este y este, ¿sí? Estas tres fotos son las únicas tres fotos de esas especies que están registradas solo para Colombia, ¿sí? Esta especie, por lo menos Sternoclita cyanopectus, que era en el mapa donde yo empecé, que le mostraba que acá hay un punto, que hay un puntico por ahí como raro. Esa especie solamente, esta es la única foto, digámoslo así, en vida, ¿sí? Porque hay registros de la especie, pero solamente capturas por el Humboldt, ¿sí? Y esta es la única especie que hay en Colombia, o la única foto que hay en Colombia. Lo mismo pasa con el Leangelum maurs. El Leangelum maurs o el ángel gorgui naranja, lo hemos visto tanto en Pamplona como en el páramo del Tamá. Y este fue un registro que se hizo cuando hicimos un October Bird Day, o sea, el único registro que hay de la especie. Después no lo hemos vuelto a encontrar otra vez. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Lo mismo esto, lo del Tachornis furcata, pues sí han habido registros, pero no una foto que diga, uy, véalo, es un pájaro muy pequeñito, y para fotografiarlo en vuelo es mucho más difícil, ¿cierto? Yo me di cuenta 2 años después de que yo había fotografiado esa ave, 2 años después. Y ayer, antier, volví a revisar los archivos y me encuentro otra ave que no me había dado cuenta que había fotografiado. O sea, uno tiene las cosas y no se da cuenta, ¿cierto? Entonces, hay una propuesta de solución que yo doy, que se podían efectuar, digámoslo así, de una mejor manera para poder trabajar asociado a las aves y a lo que uno quiere enfocarse, ¿cierto? Por lo menos la guía de aves del departamento es muy clave.
es clave para eso, ¿cierto? El problema es lo que falta de las zonas donde no están estudiadas. Ese es como el detalle ahí, ¿cierto? La financiación para futuras exploraciones. Yo creo que esto antecede, digamos, a la parte educativa, a la parte, digamos, de que una universidad diga, bueno, hagamos un estudio, financiemos esto con recursos y que esos mismos recursos sean, pues, organizados, pues, en zonas donde no se han tenido ese valor de estudio, ¿cierto? Como para uno decir, uy, vea, vamos allí, vamos a explorar esta zona que nadie ha hecho nada, listo. El aporte a la tecnología para futuros estudios, eso sí se lo dejo al profe. Ese aporte yo creo que va a ser crucial, ¿cierto? Publicación de registros novedosos, como los que les acabé de mencionar en el mapa anterior, que ya están próximos a salir. Entonces tenemos una serie de notas que pues por cuestiones de tiempo no se han efectuado. Entonces estamos a cuestión de demostrar eso después y fomentar esa participación de la comunidad. Yo creo que las personas son claves para el tema de la conservación de especies en peligro, sobre todo a especies donde hay una serie de interacciones con las mismas personas, por lo menos lo del cóndor, ¿sí? Y el control por parte de autoridades para evitar comercio ilegal de especies. Esto es muy clave, sobre todo para especies como el Spinus, ¿cierto? El Spinus cuculatus o el cardenalito venezolano. Es clave tener en cuenta esas cosas, ¿cierto? Y ese sería como la charla o la intervención mía de lo que pues yo he trabajado, lo que yo he hecho con el tema de las aves. Y pues no, muchas gracias a las personas que están acá, a los que están en línea. Y seguimos. La idea no es parar acá y mostrar esto y ya. La idea es seguir mostrando muchas cosas porque tenemos mucho que mostrar. Entonces, no, profe, muchísimas gracias de verdad y profe Frey. Y bueno, le doy la palabra al profe Frey. Bueno, muchas gracias, Alberto. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para el auditorio. Bueno, vamos a continuar. Yo quiero contarles un poco más acerca de algunas cosas que hemos encontrado en común con Alberto en el trabajo que hemos venido realizando. Y pues uno es el interés, ¿no? El interés en el tema de las aves. Digamos que la preocupación que existe, ¿no? En cuanto a la conservación y el medio ambiente, y pues apoyar de alguna manera desde la academia, ya sea desde el SENA, que es para la entidad para la cual trabajo, o de la Universidad Remington, que es la donde actualmente también laboro en el horario de las noches, y pues trabajando con o formando futuros ingenieros, ¿sí? De sistemas. Entonces, yo creo que hoy la profesión de nosotros, los ingenieros de sistemas, se ha transformado porque pues sí, todos tenemos que aprender temas de desarrollo de software, de arquitectura, de una cantidad de cosas, pero ha evolucionado, digamos, el currículo y nos ha llevado a áreas que nos están poniendo interdisciplinarmente con cualquier área de conocimiento. Entonces, hay que buscar ese tipo de nichos que nos puedan ayudar a desarrollar la carrera y también, como lo digo acá, el tema de la ficción, es decir, uno también podemos ser aficionados al fútbol, a ciertos deportes, pero les voy a contar la historia o mi historia, digamos, de cómo llego al tema de las aves y por qué me interesa, ¿cierto? Obviamente yo soy un pajarero nuevo, es decir, no tengo el bagaje que tiene Alberto y bueno, que tienen los demás compañeros que ha mencionado, que es de verdad admirable, como el caso de Jorge Muñoz. Siguiente. Entonces, bueno, igual la misma dinámica, ¿quién soy? Ya el profe Patro me había presentado. Bueno, yo tuve la oportunidad de, entre los rasgos más importantes que hay en mi hoja de vida, estudiar en México gracias a una beca de la OEA y de la cual el profe Patrocinio pues fue, digamos, en gran parte artífice de ese logro, porque me apoyó y me dio el aliento y el soporte que necesitaba a través de la Universidad Francisco Pablo Santander en su momento siendo rector. Entonces, eso es algo, digamos que pues hay que vivir para contarlo, ¿no? He hecho estudios en la parte de multimedia, de modelos de negocio, de comunicación digital. Me gusta toda la parte tecnológica, por eso mi maestría es en ingeniería electrónica. Estoy pues haciendo un doctorado en la parte de TIC,
en la Universidad de Puebla, y también pues todo eso se combina con lo que se está haciendo en el trabajo, ¿no? En el SENA y en la universidad. Actualmente soy investigador junior y también pues tengo ya digamos, un perfil académico que ahí se va difundiendo y que pues lo van conociendo a uno las personas a través de la red, a través del Google o del Internet. Siguiente. Bueno, el tema de las aves empieza, digamos que antes del 2018, ¿no? Pero hay un inicio en el 2018 por la cuestión de la investigación en el SENA, de los semilleros, en el cual pues se acercan algunas personas, aprendices nuestros de la tecnología de guianza turística para, digamos, presentar un proyecto, ¿no? Ver si eso era viable. Entonces se acercan el señor Jesús Rangel, a quien le envío un saludo, Wilson Ortega, ¿sí? Otros compañeros, aprendices de este programa, junto con de la instructora Trudy Barra, quien también ha trabajado, hemos trabajado en este proyecto del área de turismo. Entonces, en ese momento, a mí me llama la atención la idea, creo que la idea es potencialmente buena, digámoslo así, y paralelamente ya se estaba estudiando lo de la misión de sabios. Y la misión de sabios pues mostraba que los recursos de biodiversidad que tiene Colombia se vuelven importantes sin saber, por ejemplo, que venía lo del tema de la pandemia. Y pues yo venía observando esta especie ahí cerca de mi casa, este gorrión arrocero de Java, que algunos pues lo tildan de ser una especie depredadora, que es invasor. Bueno, cuestionan mucho su presencia, ¿no? También ha tenido un tema bastante preocupante de tráfico de especies, es decir, lo ve uno en algunos lados en jaulas, ¿cierto? Pero él está ahí en la zona industrial, en la parte de la DIAN, Prados del Norte. Entonces yo venía observando y pues tuve la oportunidad de conocer a Alberto en el proyecto, y hasta que no le mostré a Alberto, porque inclusive ni Google me respondía qué especie era esta, porque a mí me llamaba la atención verla y verla y verla en cantidades, ver 15 especies, o sea, ver parvadas ya, ¿no? Ya es un número considerable, hasta que Alberto pues es la persona que me dice, profe, ese es el Pada oryxivora y bueno, qué raro, ¿y cuánto tiempo lleva usted de verlo? Le dije, no, pues yo estoy viéndolo desde que tengo el perro y saco a pasear el perro, yo siempre lo veo. Entonces empecé a indagar por él en redes, en internet, y encontré por ahí algunos registros del señor Jesús Rangel, que él decía que lo había visto cerca a Unicentro, ¿cierto? O sea, en inmediaciones de Prados del Norte. Y ahí seguí buscándole y pues encontré que otras personas desde el año 2007 ya lo han avistado. Entonces me di la tarea, como primera ave que avisté, de generar el registro ante IBIR y abrir mi cuenta y empezar a observar. Y pues en ese punto ahí estratégico ya tenemos alrededor de unas 35 aves avistadas. Es decir, que cualquier punto de Cúcuta, pensándolo de alguna manera, desde que haya bosque, de que hayan árboles, es importante para el tema de las aves. Entonces esa es la historia de este gorrión, que pues digamos ahí lo seguimos viendo y esperemos que siga. Siguiente. Entonces bueno, este año hicimos ya con el apoyo de Alberto, nos dimos a la tarea, o sea, se desarrollan diferentes frentes. Y organizamos el primer Global Meet Day nororiental, precisamente conmemorativo a esta especie, aunque no es nuestra. Cabe aclarar que esta especie es oriunda de Indonesia, es de la isla de Java, es una especie invasora, efectivamente. Está considerada en peligro de extinción debido a que ataca los cultivos del arroz, es decir, depreda el arroz. Entonces la han fumigado, le han combatido y por eso, digamos, está en ese peligro. Pero nosotros aquí en Colombia tenemos 3 lugares, también la hay en parte de Venezuela, ¿cierto? O sea, digamos, aquí en América la hay como en 4 o 5 lugares. Y pues hicimos el 14 de mayo ya esta experiencia, aquí también con el apoyo de José Alides, algunos compañeros de la Universidad Remington, del SENA, el apoyo de la policía. Y bueno, chévere la experiencia porque hicimos la actividad. O sea, pudimos arrancar ya con un Global Big Day, como lo mencionaba Alberto, y esperamos poder contribuir ahorita en octubre también con la siguiente versión del October Big Day. Siguiente. Bueno, entonces, dentro de las problemáticas que menciona Alberto, fíjense que tenemos cosas en común, ¿no? Y es el apoyo que se le debe dar desde la academia y bueno, desde las nuevas generaciones, a partir de los jóvenes y los niños, a estos temas. Entonces, al viabilizar la idea, como les contaba, en el semillero SICTE del año 2018, pues empezamos con el proyecto de inventario ornitológico de aves en el municipio de Arboledas con los aprendices y empresarios Wilson Ortega y Ervin Echeverry. ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar con ellos. Debido a la divulgación y al mostrar el proyecto y demás, pues tuvimos viabilidad de presentar un proyecto
para recursos, para obtener recursos en la convocatoria Cennova, y fuimos ganadores de la convocatoria para la vigencia 2021, es decir, del año pasado, y pues hicimos un proyecto que fue donde nos dio la oportunidad también de trabajar con Alberto y de hacer lo de la plataforma de pajareando.co. Entonces, se han publicado algunos artículos, ¿cierto? Un artículo en la revista del SENA, relacionados obviamente con tecnología, porque pues el suscrito ha sido quien lidera el proceso, entonces tiene que ver con aves, pero también tiene que ver con tecnología y sobre todo con la parte de comunicación digital. Yo hice una especialización en comunicación digital en la Universidad Libre y pues mi tesis la hice sobre eso. Entonces hice un plan de comunicación digital para el posicionamiento de la marca pajareando.co de la empresa Viaje Jumbo. Este trabajo que digamos dio origen a Cupo a nivel internacional, pero por pandemia no se dio, fue publicado este año en el libro 1 de Ciencias Sociales de la Red Colsi, junto con la editorial Coruila. Tenemos un capítulo del libro ahí, precisamente con este tema del inventario ornitológico digital del municipio de Arboledas. Y el último trabajo que presentamos fue en Cuenca, Ecuador, en la conferencia ICONTA 2022, donde publicamos un artículo a nivel internacional para el índice JCR, que el índice JCR pues es el Journal Citation Report, que es el índice más importante que hay en cuanto a citaciones a nivel de investigación científica. Entonces, esto se realizó la semana pasada en la ciudad de Cuenca, Ecuador, y se presentó ese trabajo. Bueno, clasificamos dentro de un grupo con una serie de pares evaluadores, con unas correcciones, y esto pues fue interesante poder ir a contar esta historia y ir a mostrar este trabajo. Siguiente. Entonces, bueno, ese proyecto, digamos el anterior que les mencionaba, se derivó del trabajo de pajareando.co, que es un producto de esta empresa, de la empresa Viaje Jumbo, a la cual pues a través del SENA y siendo ellos aprendices, nosotros impulsamos, digámoslo así. Es el proyecto 8134 de la vigencia 2021 y pues estos son algunos de los recursos multimediales, que en este caso fotografía, que se tomaron, en el cual pues aquí nos apoyó Alberto, precisamente. Digamos que algunas o la mayoría de las fotografías, muchas corresponden al trabajo que él hizo allá en Arboledas el año pasado. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, este halcón, una especie de tucán que se ve allá en la vereda Chicaguá, y algunas tángaras, ¿no? Y cinereo, ¿sí? Que son aves típicas de la región y muchas más. El proyecto costó de 30 aves, pero se pudieron observar más de 50 aves, digamos, que fueron registradas. Siguiente. Bueno, entonces ya en la experiencia personal yo tengo alrededor de 18 meses, digamos, de estar pajareando, ¿cierto? O sea, de estar saliendo a hacer el ejercicio. En este momento pues tengo un registro de 244 aves, digamos, no es tan ostentoso como tiene Alberto o como tienen aquí Cristian o cualquiera de los otros pajareros que nos mencionaban. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Esto se convierte como cuando yo lo asocio mucho a mi niñez y todavía lo hago, como cuando uno quiere llenar un álbum de chocolatina Jet. Es decir, es uno a uno, ¿no? Esa es la tarea, el trabajo, y eso, pues, digamos que esto viene desde niño, ¿no? O sea, esto no aparece porque sí, ¿no? Yo tengo, pues, mi papá tuvo finca, le gustaba el ganado, el cultivo del café, entonces, o sea, tengo por dónde, ¿no? No es que aparecí en paracaídas y ahora me gustó ser pajarero, no. Yo vengo también de familia campesina y pues obviamente esto es bastante interesante. Entonces, aquí tenemos que a nivel de Colombia tengo 236 especies registradas, ya se ha salido a otros departamentos y recientemente pues aproveché la oportunidad de ir a Ecuador para ir a hacer una estancia, digamos, una expedición internacional. Siguiente. Y bueno, como les decía, ese trabajo se ha hecho en 18 meses formales y pues que digamos que corresponde a una estadística bastante interesante. Estas son fotografías propias ya, digamos, del trabajo que se ha hecho, porque nos interesó el tema para ejercicio de semillero, de poder ver qué pasaba con las aves rojinegras, ¿no? Siempre nos dicen que el famoso cuento del toche, ¿no? El toche pico plata y por qué somos rojinegros y el Cúcuta deportivo y demás. Entonces a mí se me ocurrió que podíamos trabajar un proyecto de investigación en semillero sobre este tema. Y pues aquí tenemos al menos 6 de las 13 o 14 que tenemos identificadas para el área metropolitana de Cúcuta, que son especies que llevan estos colores. Estamos en el trabajo de identificación de la historia, de revisar en los registros históricos qué dicen los historiadores acerca de las aves. Y hemos encontrado cosas como por ejemplo, que las aves fueron cruciales el día del terremoto de Cúcuta. ¿Sí? Entonces, hay datos interesantes asociados a esto que pueden
significar un buen trabajo. Entonces, por eso se resalta. Y aquí pues vemos, ya lo mencionaba Alberto, el Spinus cuculatus, ¿cierto? Ave en peligro de extinción. Tenemos especies de cardenal guajiro, aunque es endémico de la Guajira, pero aquí por la tipología del bosque y del territorio, digamos que tenemos árido o tipo desértico, pues hay especies ahí habitando que se han reproducido, hay poblaciones radicadas, no sabemos si pueden ser que se han escapado o que se han liberado, pero tienen condiciones. Este cardenalito atrapamoscas, que es muy común, una piranga escarlata, también que es rojinegra, este carpintero lineado y bueno, y el famoso pico plata, que es muy común también en la región, pero que ya en Cúcuta casi no se ve. De pronto en el área metropolitana y sus alrededores sí. Siguiente. Otras aves dentro del contexto del área metropolitana de Cúcuta, porque la idea es ir haciendo el ejercicio periódicamente, cada 8 días, cada 15 días, cada que se pueda, salir a ciertos lugares con el beneficio, digamos, de algunos amigos que se tienen que colaboran, ¿cierto? Que tienen fincas o que tienen casas de campo en ciertos lugares de la ciudad. Entonces nos han permitido acceder y pues podemos, digamos, tomar estos registros. Entonces aquí hay registros de Agualinda, de Corozal, ¿cierto? También de la parte de La Garita, ¿sí? Entonces son registros, por ejemplo, de este oriol mexicano, este pepitero, aquí tenemos el ave solo, la tigana, también está Porfirio martinica, que es una gallina morada, gallineta morada, muy chévere, y uno se da cuenta y dice, bueno, de pronto esto, ¿por qué está ahí, no? O sea, está en ciertos lugares y el ave ya está estacionaria, es decir, vamos y la encontramos. Sí nos ha sucedido lo que comenta Alberto, de que a veces no se ven. Por ejemplo, hay veces es difícil, digamos que hemos hecho salidas de hasta de 5 o 6 veces para ver un ave, pero bueno, de eso se trata el reto. Siguiente. Bueno, como el tema es generar cultura y educación y todo, y bueno, hay un tema que a mí me interesa también mucho desde hace mucho tiempo, que es la fotografía, pues en el SENA brindamos la posibilidad de dar cursos de fotografía y ahora hemos incursionado en el tema de la fotografía de aves y de fotografía de naturaleza. Entonces, normalmente yo empecé en el año 2010, 11, trabajando fotografía en el SENA y no lo habíamos vuelto a tocar, pero ahorita lo hemos retomado. Entonces, hacíamos salidas al ecoparque, al malecón. En un tiempo dejamos de hacerlo porque se ha vuelto un poco peligroso, pero también íbamos a La Garita, a un parque temático que hay allá en Iwoca, ¿cierto? Que es de la señora Margarita, hija de nuestro profesor Genisberto López, que también tenemos el contacto, ya hemos podido encontrar especies interesantes. Entonces, este tema de hacer los cursos y de las salidas, pues se torna interesante para la gente, ¿no? Le gusta mucho, es atractivo y pues sirve para estar haciendo ese registro periódico. Siguiente. Entonces, miren, aquí, bueno, no se ve muy bien acá, pero digamos que esto es el registro que bota la plataforma IBIR. Ya, pues aquí tengo algo en Ecuador, 10 especies que pude observar, pues que el trabajo pues lo hago, digamos, desde lo que yo he podido aprender. Soy un emprendedor, un innovador en este tema y pues a veces le consulto a alguno de los expertos, ¿cierto? Cuando tengo dudas. De Colombia, pues está norte de Santander, Santander del Sur y Antioquia. En Antioquia, ahorita les voy a mostrar. Y pues les conté que yo estudié hace 20 años en Toluca, en México, y pues digamos que conozco buena parte de la República Mexicana. A Dios gracias he tenido esa oportunidad y pues ahora el reto con mis amigos y con las personas que conozco de allá es volver a México, pero no con la intención de ver pirámides y de ver cuestiones arqueológicas, o sea, volverlas a ver sí, pero ahora registrar qué se ve también en cuanto al tema de las aves. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, México es número 1 en el tema de reptiles, entonces todo eso también se vuelve interesante. Y yo tengo pues algunos registros, pero no lo hacía como lo estoy haciendo ahora. Y también tengo registros de aves en México que tengo que desempolvar. Siguiente. Bueno, entonces como el tema es hablar un poco de la parte académica y la parte también tecnológica, pues digamos que la ficción se vuelve un poquito, digamos, exigente o puede ser costosa también, pero pues de todas formas hay alternativas, ¿no? Para hacerlo. Entonces se necesitan trípodes, por ejemplo, un buen teléfono celular, ya lo podemos hacer. Eso mejoraría las cosas porque el tema del uso del teléfono celular ha incrementado y pues con ayuda de otros elementos se puede inclusive también hacer los registros de avistamientos. Las grabadoras de sonido, como esta grabadora Tascam, para poder, digamos, ir registrando sonidos, irlos escuchando y bueno, tener una cámara digital profesional también es un buen elemento. Y también pues un tipo de lente ya con mayor alcance para registro de aves
que están lejos y a las cuales pues sienten la presencia del ser humano y pues se necesita poderse acercar 15, 20 metros. Sí, siguiente. Entonces la tecnología pues avanza y con ello también las soluciones. Entonces tenemos por ejemplo los monoculares que permiten adaptarse al teléfono celular para tomar la fotografía a través del teléfono celular. Con un adaptador, digamos que este es como un tipo telescopio, podemos también realizar la toma de la fotografía y hacer la observación, porque esto me permite ver también la imagen o el ave específicamente. Y tienen características pues, de lentes de tipo teleobjetivo para lograr, digamos, alcanzar. Como los lentes de las cámaras son resistentes al agua, tienen, digamos, un ángulo de visión, en fin, una serie de características técnicas que los hacen bastante prodigiosos. ¿Sí? Sigamos. Bueno, aquí algunas referencias de equipos para avistar, de tipos de binoculares, que eso también es importante, ¿no? Porque pues está el observador de aves que solamente le gusta ir a ver, está el observador de aves fotógrafo que le gusta ver y fotografiar la especie, ¿cierto? Entonces, pues hay de todos los gustos, pero bueno, en el caso del trabajo de la tecnología nos interesa poder ver y registrar también con fotografía. Y bueno, en el tema de los smartphones, ya hoy tenemos smartphones con lentes teleobjetivos de gran alcance. Sí, Samsung ya ha desarrollado lentes de 10, 15, 20x en zoom óptico que nos permiten lograr poder tomar una buena fotografía. Siguiente. Y bueno, en el tema de aplicaciones, pues como tal también existen herramientas, apps para instalar en el celular, en el cual está el Merlin, que es de IBIR, ¿cierto? Es una plataforma para tomar la fotografía o subir la fotografía y él me ayuda a identificar qué tipo de ave es. O sea, yo puedo aprender de las aves, digamos, manejando fácilmente esta aplicación. O si no puedo verla, porque algunas aves no es fácil avistarlas, entonces utilizo BirdNet, que me permite grabar el sonido y con el sonido él procesa y me da un porcentaje de acercamiento de qué ave se trata. Entonces eso es importante, el manejo de estas aplicaciones para poder identificar las aves. Sobre todo cuando somos, digamos, no somos del área, sino somos aficionados que queremos aprender y conocer de las aves. Otras herramientas que nos han funcionado, el caso del Google Lens. Google Lens pues ahorita sirve para identificar muchas cosas, texto, para reconocimiento de caracteres, pero entre otras cosas reconoce imágenes y ayuda a reconocer el tema de las aves. Entonces funciona también tener la fotografía y decirle a Google Lens que nos haga la identificación. Siguiente. De otra parte están las aplicaciones para escritorio. Google Lens también tiene para escritorio, para trabajar en el portátil o en el PC, entonces también lo podemos usar de la misma forma. Y pues como hay competencia, Microsoft tiene el navegador, el Microsoft Bing, y está una herramienta que se llama el Visual Search, que me permite también hacer identificación, o sea, hace lo mismo que Lens, pero de Microsoft. Y Huawei, desde sus plataformas Harmony y eso, me ofrece un buscador, el Petal Search, que también me da la opción de hacer, digamos, la identificación de manera visual. Entonces, digamos que ya la tecnología se está volviendo transversal en eso. De pronto tal vez no lo sabemos, pero bueno, esa es la idea, divulgarlo y hacerlo masivo para que más personas puedan adentrarse en esto. Siguiente. Como lo mencionaba Alberto, esto se ha vuelto, pues, digamos, importante en esto académico generar elementos de divulgación. Entonces, como parte del proyecto del año pasado, estamos trabajando en la terminación de la guía de aves de arboledas. Va a tener alrededor de 40 aves, ¿sí? Es un trabajo que se ha realizado con los aprendices del proyecto y con algunos de los integrantes y estamos ya próximos a sacar este volumen que pues si ustedes se registran se los vamos a compartir porque esto es digamos una licencia Creative Commons que va a ser gratuito para divulgación. Entonces aquí se van a hablar de las principales aves que hay en arboledas y debido a lo anterior a mí me surgió la idea de que pudiéramos tener una guía de pajareros para dummies, es decir, cómo poder aprender de las aves con todas esas herramientas que tenemos ahí de forma sencilla. Es decir, si yo veo un ave, le tomo una foto y ¿qué hago para que me diga qué tipo de ave es? Bueno, en este trabajo y en gran parte del trabajo que estamos haciendo, pues me colabora mi estudiante y ex aprendiz SENA, José Alides Gómez Peñuela, con quien venimos trabajando en toda esta parte. Entonces, estamos también haciendo esta guía. Si se registran al final, se la vamos a enviar como parte de un detalle, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí ya les cuento un poquito de lo que yo he visto, ¿no? De lo que yo he visto y he podido fotografiar. Entonces,
tuve la oportunidad de ir a una capacitación a Río Negro, Antioquia, este año. Entonces hice unos registros bastante interesantes. Aquí les muestro algunas aves. Este copetón, esta lonchura que es la lonchura atricapila. No es nuestra, es también introducida, pero está en este lugar. Esta garza azul y este carpintero bellotero o carpintero payaso. Y bueno, este patico, alas de canela, porque aquí tenemos mucho alas blancas, ¿no? Pijiji. Entonces, son algunas de las aves. Aquí pues la experiencia, digamos, ha sido que el día que yo fui a este humedal, empezó a llover. Entonces yo tomé las medidas, digamos, de llevar ¿cómo se llama? El impermeable, ajá, la sombrilla, y pues llevaba la cámara y el lente y todo. Y entonces yo me asusté porque dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces me acerqué a un árbol, como a un roble que había ahí, que tenía más o menos, me daba protección. Y dije, no, pues yo me voy a quedar aquí porque esta tormenta, esperar que pase y después miro a ver qué hago. Entonces yo me acerco al árbol y cuando yo miro hacia arriba, pues veo los carpinteros que estaban ahí. Entonces esto es de cuestión de paciencia y de que uno no sabe en qué momento, digamos, las condiciones mejoran. Pasó la lluvia y salieron todas las aves porque vino el sol en ese humedal. Entonces fue, de verdad, una experiencia muy chévere. Esa salida la hice solo, pero muy interesante cómo allá tiene EPM, digamos, el cuidado y las reservas para poder hacer estos ejercicios. Inclusive permiten también en algunas ocasiones la pesca deportiva. Siguiente. Entonces, tendiendo a mejorar y pues aprender un poco, hicimos esta capacitación con la Pontificia Universidad Javeriana en Bucaramanga y fuimos al manantial La Aurora a hacer avistamiento de aves. También hace un poco más de un mes. Y pues vean ustedes que es un grupo bastante grande el que se interesó por los temas. Conocimos algunos biólogos, algunos pajareros ya expertos también. Entonces pues fue una experiencia muy chévere ir a aprender de otras personas. Siguiente. Aquí pues algunos de mis registros, ¿cierto? En el manantial. Este lugar tiene específico un ave que se llama la Avia gutularis, ¿cierto? Que es endémica y que pues sí la vi, pero no tuve la oportunidad de fotografiarla. O sea, un cuento es fotografiar y otro es observar. Entonces, por lo menos uno se conforma con la observación. Y ya después, pues si puede fotografiar, pues mucho mejor. Hay que tener en cuenta que las condiciones de la reserva es un bosque, ¿no? Es bastante boscoso. Luego la cantidad de luz es poca, las aves están bastante lejos, es decir, aquí estas tomas son, ¿sí? Ya con buen lente. Entonces, aquí tenemos trepatroncos pico de cuña, un zorzal savia, aquí un batará, estos mieleros. Entonces, bueno, ahí son de las especies que yo he venido aprendiendo. Siguiente. Y bueno, ya pues en el tema del avistamiento, pues toca uno juntarse con los que saben. Ahí sí, como decía un profesor en la Universidad Libre, ¿no? Aprendan de los que saben. Entonces, pues aquí estamos con Alberto, que nos ha ayudado mucho. Por aquí estamos con Alberto y con Wilson en Arboledas. Alberto mencionaba a Jorge, que fueron a mirar el Pádaro y Sibora. Este es el lugar ahí en Prados del Norte, costados de la aduana, donde está el ave y donde hay pues obviamente una comunidad ahí radicada. Y esto ya es allá en Santander, en La Aurora. Siguiente. Y pues algo de la última experiencia en el Parque Nacional Cajas, que es Andes, Ecuador, ¿cierto? En la Laguna La Torreadora. Esta fue una expedición muy chévere, pasada por bastantes cambios de clima en el Parque Nacional Cajas. Entonces, pues es muy bacano de verdad vivir este tipo de experiencias. Y bueno, yo lo recomiendo y lo seguiré haciendo porque me parece que es algo muy gratificante para la salud. Y bueno, cuando uno logra ver una especie, como lo mencionaba Alberto, yo en este caso me fui a ver el colibrí del chimborazo. Encontramos la planta, no encontramos mucha floración, pero el clima no fue el mejor, las condiciones de clima. Entonces toca volver otra vez al Cajas, ¿no? Porque esta vez no fue. Y pues tampoco el cóndor, porque ahí se avista el cóndor, pero hay que caminar como 2 horas desde este lugar y que las condiciones también sean beneficiosas. Entonces, bueno, son experiencias bonitas que les vengo a contar. Siguiente. Y algunas de las aves que pude fotografiar, que obviamente son de allá del sur, porque ahí estábamos más hacia el sur. Bueno, está yal plomizo, esta es una remolinera, esta es una granularia o toroy. Toroy leonado se llama, y este es un dagnis andino, ¿no? Esto es una tángara, pero creo que es propia de ya de esos lados, ¿no? Y bueno, como ella fotografió otras 6, es decir, me traje 10,
lo cual para mí es un logro porque pues yo no soy experto en esto, pero digamos que me llama la atención y me interesa mucho. Siguiente. Y bueno, aquí viene la parte que yo quiero transmitirle a mis estudiantes y a la gente de los semilleros, ¿no? Y la parte educativa. Es decir, ¿por qué me interesa a mí el tema de las aves? Porque el tema de las aves es un área de conocimiento o área de negocios en la cual nosotros podemos trabajar con todas las herramientas de programación que tenemos en ingeniería de sistemas, como el lenguaje Python y los conocimientos en la parte de matemáticas y estadística. ¿Para qué? Para poder hacer inferencias, para poder hacer trabajos de investigación, ¿cierto? Relacionado, por ejemplo, con lo que tiene la plataforma IBIR. Entonces, la plataforma IBIR, inclusive ya hay una API para Python que podemos instalar. Todo esto es gratis, ¿sí? Y tecnológicamente podemos hacer un trabajo interesante a nivel mundial o a nivel de Colombia o que nosotros queramos. Hay otros desarrollos que están en este portal de Machine Learning de Kaggle, que es una herramienta para clasificación de especies con base en fotografía. Entonces, estamos, digamos que en ese trabajo a corto plazo con el semillero del SENA y obviamente también con los aprendices y estudiantes que se quieran vincular de masificar esto para empezar a hacer cosas y ver que eso sí funciona. Y pues todo esto es impulsado por el de Cornell Lab, que es un laboratorio de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, que es el que maneja el proyecto de IBIR, o sea, el que tiene toda la base de datos a nivel mundial. Entonces, esta es la tendencia hoy de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Anoche nos lo ilustraba el profesor Milton Vera de la Francisco de Paula Santander y coincidíamos en eso, ¿no? En las áreas de conocimiento y en lo que tenemos que ayudar para impulsar el desarrollo, ¿cierto? O sea, hoy por hoy hay que mirar qué nicho podemos nosotros buscar. ¿Sí? Entonces hay áreas muy interesantes. Entonces, además de hacer el pajareo, pues podemos hacer detección, por ejemplo, de las especies con base en algoritmos de inteligencia artificial. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, pues fíjense que eso es en la parte de software. Y en la parte de hardware, pues tenemos todo lo que está relacionado con el Internet de las cosas. Y pues aquí hay un proyecto que yo quiero que lo echemos a andar y es desarrollar un prototipo de cámara trampa con elementos de bajo costo, ¿sí? Elementos muy económicos y pues hacer todo la estructura que se necesita de los comederos y demás para atraer las aves y para poderles tomar fotografías o videos utilizando este tipo de elementos como un CAN ESP32, que es de bajo costo. Esto vale alrededor de unos $20, no es muy caro, o $25. Y esto nos permite, tiene una cámara de HD, es decir, me permite tomar fotografías a un nivel de 1000 algo, o sea que tiene fotografías muy buenas. Y por otro lado, pues esta gente está buscando que los ingenieros informáticos, los ingenieros de sistemas de computación quieran desarrollar proyectos allá. O sea, nos están llamando para que aportemos. De hecho, acaba de salir una convocatoria de mini becas para el 2023 para eventos o series de actividades para la comunidad, a la cual esperamos aplicar y obtener, no es mucho el dinero, son recursos entre $250 y $1,500. Bueno, ahorita que el dólar está caro, ya $1,500 sirven, ¿no? Entonces, pero jalar, por ejemplo, esos recursos para desarrollar un prototipo de estos y poder darnos la tarea de decir, bueno, vamos a experimentar a ver qué pasa. Ahora, esto no es nuevo. Uno hace el ejercicio de poner un comedero en la casa y las aves llegan, ¿sí? El problema, ¿cuáles son? Los gatos, por ejemplo, que son depredadores, que le dan duro a las aves. Nosotros, los seres humanos, porque muchas aves, si ven que el humano está muy cerca, tampoco se acercan. Pero bueno, ahí está todo el conocimiento que nos pueden brindar los biólogos expertos, como en este caso Alberto, que nos pueden ayudar para trabajar en este tipo de problemáticas. Y bueno, hay problemáticas como la que se le mencionaba del gorrión de Java, en el cual pues afectan a los cultivos y de esa misma manera existen conflictos, ¿cierto? Con los campesinos, con los cultivadores, que desde el SENA y desde las iniciativas que tenemos a través de Tecnoparque y de Cennova, pues podemos ayudar a solucionar. Entonces, pues, siguiente. Eso era lo que les quería mostrar de mi parte, digamos que desde la academia, desde la ficción, muy interesado por esta área, por seguir, ¿sí? Aquí está el código QR para que se registren. Si tienen alguna sugerencia, recomendación o inquietud, pueden escribirnos por acá. Este es mi fanpage donde se publican las fotos de los avistamientos. Y bueno, pues nada, darle las gracias al profesor Patrocinio por esta gran oportunidad de estar aquí y de poder compartir estas experiencias, a los estudiantes por venir y pues esperamos que surjan iniciativas interesantes a raíz de todo esto. Y bueno, como le decía Alberto, que tengamos más gente interesada en el tema de la observación de aves
y en el tema del cuidado y del aprendizaje. Ya hay instituciones como la institución educativa del corregimiento La Garita, donde los chicos hemos ido a visitar, los niños están muy interesados, los profesores les están incentivando, hay profesores que los están motivando para ello y van a participar en Red Colsi con sus proyectos de aves. Entonces, esto se vuelve pues muy atractivo y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Que ya se está perdiendo como ese interés, ¿no? La gente, por ejemplo, no sabe qué es un álbum de chocolatinas. ¿Por qué? Porque las chocolatinas las pegan debajo de la mesa o las pegan en una ventana o las pegan en la puerta de la nevera y resulta que eso tiene información, ¿no? Y valiosa. Entonces, pues, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o... Aló. Bueno, no, profesor Osvaldo, así como me llama usted, extraordinaria presentación han hecho con Luis Alberto. Creo que definitivamente pues han aprendido bastante. Pero yo quiero, antes de seguir y de leer algunos comentarios que se han hecho, que yo tengo muchos años a cuestas, ya el sol a las espaldas, pero yo también tuve 20 años y menos. Yo recuerdo cuando yo estudié en el Colegio Salesiano y hacia el norte, la ciudad iba más o menos hasta donde hoy queda la canasta. Ahí había tomas públicas, tomas que iban de lado a lado. Y nosotros de pelados no conocíamos la ornitología, no conocíamos el sabor de la investigación y éramos unos depredadores. Nosotros íbamos los sábados, estudiábamos hasta las 11 de la mañana, 11:30. Íbamos el domingo a misa con vestido completo. Y los sábados después de mediodía nos íbamos a cazar palomas, a matar lagartijos, a toda esa vaina, depredadores completos. Yo recuerdo haber ido casi hasta la pata del cerro de Tasadero, a pie, con un mundo de gente. Pero han pasado muchos años y hoy, afortunadamente, para el futuro del mundo, pues se ven apreciables adelantos. En el campo de la biología, por ejemplo, este es un solo espacio, pero hay multitud de opciones. Me alegra mucho que usted y Luis Alberto lideren grupos de investigación en este campo, ¿no? Nosotros presentamos hace un poco más de un mes al señor Jesús, ¿cómo era? Jesús Rangel. Y yo cuando me entrevisté con él, nos tomamos un café, pues yo le pregunté, bueno, ¿y usted para dónde va con eso? Porque una persona, digamos, relativamente pobre, escasos recursos, se mete en un hobby de estos, nos va a tener que gastar dinero. ¿Para dónde va con esto? Y yo lo llevé hasta que él me dijo, es que puede ser una posible opción de turismo para el norte de Santander. Por eso
la conferencia esa, pues estaba orientada hacia ese lado. Ah, pero entonces ahí sí hay un interés de tipo económico, ¿no? Un interés de tipo económico. Claro, aquí hace falta. Es un lujo que se da la gente de venir de otros espacios, de otras partes del mundo a Colombia a visitar aves y ser guías de turismo para eso. Hay otra fuente, ¿no? La región está ávida de alinearse para otros proyectos, otras apuestas, como se llaman. Nosotros nos salimos de la cerámica, del calzado, del carbón, etcétera. Pero las universidades y el SENA requieren de mucha investigación para ver si nos orientamos para otras apuestas, que pueden ser estas que les estoy diciendo. ¿Hay alguna pregunta o dos preguntas que ha hecho el profesor Antonio María Ríos López? Y dice la primera: lo felicito por sus iniciativas. Son temas nuevos e importantes, pero asumamos que ustedes se encuentran con el presidente Petro en una región ambiental privada, en una reunión ambiental privada. ¿Qué le pedirían cada uno de ustedes para promocionar esta importante actividad? Gracias. Tienen la palabra. Yo creo que parte de lo que Petro puede formar en el cuestión de la paz, sí, es llegar a los sitios que yo mencioné allá, los sitios que se necesitan para poder mirar qué hay ahí, ¿cierto? O sea, algo que yo le pediría a Petro sería eso, o sea, el proceso de paz que se pueda llevar a cabo y más para aquí, para la zona del departamento, va a ser muy cotizada a futuro por gente que quiera venir a ver, porque me lo dijo el mismo, el suizo, me dijo, a Norte de Santander, antes de venir a Colombia, es uno de los departamentos que a usted en la embajada o en los sitios donde saca bueno, el pase, bueno, todos esos papeleos que hace, es uno de los sitios que a usted le prohíben venir. Entonces, es algo que, digamos, se tendría que cambiar y que sería gracias a la paz. Sí, o sea, si tendríamos paz, podríamos ir a esos sitios a investigar qué hay ahí y podríamos decir, vengan y miren lo que nosotros tenemos acá. Bueno, bueno, yo qué le pediría al presidente Petro en esa reunión privada. Pues definitivamente que nos apoye con recursos, ¿no? Para proyectos de investigación y para formalizar, digamos, estudios, ¿no? Fíjense que, profe Patrocinio, usted mencionaba algo muy importante, Alberto también lo mencionó, esos lugares que se ven ahí, que están muy visitados o se ven en el mapa, lo mismo está pasando en Ecuador, es decir, Ecuador, la gran cantidad de avistamientos que hay son por turistas extranjeros, o sea, por gente interesada en el tema de las aves. Entonces, se necesita, sí, claro, esa licencia, ese permiso para poder accionar, pero también se necesita de la inversión en educación para poder, digamos, ver a un mediano plazo los frutos de ese trabajo y de la organización también en el tema del manejo de los ministerios y demás, porque en Ecuador lo que se ve es no solamente el de turismo el que está participando, sino está el Ministerio de Tecnología, de Infraestructura, también está el Ministerio de Transporte, es decir, un parque como el Parque Nacional Las Cajas está muy articulado desde diferentes frentes, ¿no? Y también está el tema educativo, ¿sí? Y también está la afluencia de las universidades, pero allá se ve pues los impulsos que le dio el gobierno de Correa con el tema de las becas para que más ecuatorianos estudiaran, para tener más profesores con doctorados y con postdoctorados, y yo creo que por ahí la cosa va a fluir, porque pues en mi caso uno va haciendo el ejercicio por su propia cuenta y con mucho esfuerzo y sacrificio,
pero también hay que darle las oportunidades pues, al talento que tenemos, porque hay buen talento y yo creo que por ahí podría ser, ¿no? Recursos para financiar proyectos y creo que la tecnología puede ser un elemento importante para poder acceder también a esos lugares, obviamente con el permiso y con las respectivos accesos. Cuando estaba en la Universidad Francisco Santander, una vez llegó una plata que supuestamente era para investigación. Y nosotros no habíamos presentado proyectos. Y entonces quedó la conclusión de que se necesita recursos para la investigación, pero también necesitan proyectos para obtener recursos. ¿Sí me explico? Es más importante tener proyectos. En este momento la ciudad tiene proyectos para subirle al presidente Petro para su financiación correspondiente. Antes no había proyectos. Proyectos pues en el tercer renglón. Entonces, ojalá pues que logren ustedes cazar, entre comillas, a más gente para los grupos de investigación, para que haya más proyectos y con ellos ir recabar más recursos. Bueno, Antonio María Ríos López dice, hay una iniciativa de largo plazo que lidera con alma, vida y sombrero el Teacher Patrocinio. Decíamos hace años, se llama Eureka, Centro Interactivo para enseñar ciencia, tecnología e inteligencia financiera, jugando a los niños. ¿Cómo podrían los pajareros vincularse a ese proyecto? Aprovechemos para que el profe Patro nos ilustre sobre Eureka. Antes le voy a decir rapidito. Si estando en alguna oportunidad en la rectoría antes del año 2000, finalizando el 99, me llegó un profesor y me dijo, aquí está el proyecto para montar un centro interactivo de astronomía. ¿Sí? Y entonces, pues la verdad a mí se me iluminó la cabeza, me sentí sumamente contento de ese proyecto. Era un planetario lo que estábamos pensando en ese momento. Había un maestro que estaba dibujando cosas en el aire, ¿no? Proyectos. Y entonces yo lo llamé y le comenté el asunto y él a mano alzada dibujó lo que podía ser ese planetario. Era un sueño. Nació en el año 99 y se perdieron las elecciones del año 2000. El proyecto no se hizo, pero pasados 20 años, reuniéndonos el mismo equipo cada 3 años, ¿no? Logramos llevar de cuando en vez la idea para irla transformando en un proyecto. Hasta que apareció la administración del actual alcalde y al alcalde le gustó el proyecto. Y entonces empezamos a trabajar en el año 2020. Como en el año 2020 era el año de la pandemia, entonces todas las reuniones fueron virtuales. Y como ya el proyecto no era solamente de hacer un planetario, sino tener una zona de salud y una zona de tecnología y una zona de medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto se creció y se denominó Parque, hoy se denomina Parque Interactivo de Cultura
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Frontera, Eureka. Eureka es el nombre, digamos, el apócope del nombre completo. Logramos trabajar, por ejemplo, con los médicos los domingos de 11 a 1 de la tarde y ver los médicos trabajando y dibujando y haciendo, generando ideas para que la jefe de planeación la fuera convirtiendo en monitos y en proyectos. Y la gente de ingeniería trabajando en tecnología, trabajando en medio ambiente, etcétera, etcétera. El proyecto tiene un valor aproximado de 100.000 millones de pesos. Nos dieron un lote que queda al frente del parqueadero principal de Jardín Plaza. Un lote de 4 hectáreas aproximadamente. Pues ahí están ubicados todo eso. Y en este momento el proyecto está para presentar ante el Fondo General de Regalías para la financiación del diseño. Seguramente que el año entrante no lo logramos terminar, solamente hasta el diseño y la parte pues final pues esperamos que se desarrolle en el año 2024. Nosotros estamos coordinados por el Parque Explora de Medellín. Ellos sí saben de eso, nosotros somos académicos, ellos son museístas, ellos saben de museos, ellos saben de parques, etcétera. Entonces, nos hicimos acompañar de ellos para ir al Fondo General de Regalías. Entonces, dice el compañero Antonio Ríos, que entre otras cosas, pues es contador y digamos que la función principal en el parque es hacer como un centro de inteligencia infantil, un banco infantil en donde se pueda desarrollar todas las actividades de un proceso financiero. ¿Sí? Entonces, para enseñarle a los niños con algunas cosas. Entonces, dice Antonio, por lo que leí, ¿qué le pueden decir los pajareros? Con todo respeto le digo, para los niños que puedan ir al Parque Eureka. Esa es la idea. Bueno, pues en esta pregunta y pensando, digamos, en lo que les hablaba de fomentar este tipo de investigaciones en los semilleros, desde los semilleros de investigación, bajando, digamos, no solamente el nivel de tecnológico, ¿sí? Y de pregrado, sino a nivel de la primaria y de la secundaria, hacer, digamos, acercarnos más a las instituciones educativas, a los colegios, para llevarlos allá y tener, digamos, de pronto aquí en Colombia o en el norte de Santander, bueno, yo me acuerdo que en el Colegio Salesiano lo teníamos, el tema de los Boy Scouts, ¿sí? Con ese tipo de grupos de jóvenes, ¿cierto? Para generar una iniciativa de movimiento pajarero, ¿no? Y que se pudiera consolidar a través de un espacio, por ejemplo, brindado como por esta entidad que nos menciona el profesor Patrocinio de Eureka. Entonces yo creo que ahí se podría generar un trabajo de cultura y de educación en torno al tema de las aves, ¿no? Y que el tema de las aves se vuelva interesante y bueno, en todos los aspectos que se necesita, ¿no? No solamente del desarrollo medioambiental, social, sino también en el tema tecnológico, como yo lo menciono, porque ese es mi interés, pero que sirva, ¿no? Que se convierta en áreas importantes para el estudio y para la especialización, además de que también esto pues tiene fortalezas en el tema de desarrollo de competencias blandas, ¿cierto? En el tema de desarrollo de competencias integrales,
y del manejo del bienestar, de la salud, o sea, crear otros hábitos, ¿no? Entonces, sería genial poder tener, digamos, ese espacio para confluir o para poder llegar a un punto de encuentro de un movimiento pajarero infantil o juvenil, ¿no? Y que sea apoyado también por otras iniciativas como las que hacen algunos colegios, como lo menciono, como el tema de los Boy Scouts, que es donde van los jóvenes. Yo conozco pues esto más inclusive en México que acá, y uno ve que ellos realizan ese tipo de tareas de ejercicios de recolección de plantas, de proceso de siembra de plantas allá. Entonces también se podría por ahí incentivar lo de las aves. Gracias. Por el tema de las aves que se menciona como un parque temático, ¿cierto? Sería muy chimba, digámoslo así, esa palabra, que es un término que uno dice, uy, qué bacanería, mostrar algo relacionado con el ecosistema o los diferentes ecosistemas que hay en los departamentos. Por lo menos es un parque temático, mostremos qué hay en el páramo, qué se puede referenciar en el páramo, qué importancia tiene algunas aves en el páramo. Luego bajamos al bosque de montaña, bosque nuboso. Luego podemos bajar al bosque subandino y al último enfocamos acá en lo que es el bosque seco de Cúcuta, que es uno de los ecosistemas más amenazados que tiene Colombia y pues el mundo, digámoslo así. Entonces se podría enfocar de esa manera. ¿Qué hay en el bosque seco de Cúcuta? ¿Sí? El bosque seco de Cúcuta, la importancia que tiene ese bosque y qué especies están amenazadas, sobre todo si se empieza a hablar con educación ambiental, que era lo que estábamos nosotros trabajando con el cóndor. Entonces, se enfoca desde una sola especie, en este caso era el cóndor, ¿sí? Se empezaba a hablar de una manera, pues, qué importancia, qué es el concepto que tiene cada persona de esa especie. Y se le motiva al niño a decir, bueno, usted está trabajando, tiene un concepto erróneo y yo le voy a decir el por qué es importante esa especie. Los niños cambian de una vez ese chip que tienen desde, bueno, no sé quién habrá orientado esa educación en ellos. Obviamente eso viene desde la casa, desde la familia. Y que sea él el que trate de direccionar ese cambio de ese concepto mal hablado de la especie en las casas, en sus familiares y eso. Y lo hemos hecho. Yo lo tengo ejemplo. Cuando hice mi tesis, antes de hacer mi tesis, yo fui a Tencalá y tuve el honor de hacerle una charla a los niños. Y yo dije, vamos a ver qué tan ellos son capaces de llevar esa información a sus casas. Después yo llegué 2 años después al mismo lugar, pero no a la escuela, sino a las casas alrededor de donde estábamos haciendo el trabajo. Y la gente nos hablaba, no, es que acá vinieron unas personas hablando del cóndor, los niños nos trajeron un folletico y todo eso, entonces sí funciona. O sea, funciona y es un claro, digámoslo así, trabajar desde la primaria, desde los más pequeños, a los niños se les queda eso. Entonces, ¿por qué no enfocarlo desde los ecosistemas? Páramo, bosque, montaña, bosque seco, bueno, todo eso, y se le habla como un parque temático. ¿Qué especies hay acá? ¿Cuáles son las de más importancia? Y todo eso se va influenciando. Eso sería una idea chévere como para que los niños también lo vayan enfocando. Bueno, muchas gracias. Bueno, apreciados amigos, no hay más preguntas. Damos por terminada la actividad de hoy. Les agradezco mucho la presencia a todos, a ustedes, la colaboración que tienen con la Fundación, a los que se conectaron por Zoom y por Facebook Live, pues estoy sumamente agradecido. Creo que hubo presencia, no solamente acá, sino en forma virtual. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Estén muy bien.